Y los lunes son lunes para reflexionar, los lunes son para analizar, porque claro, hubo todo un fin de semana que, tuvo esto, ¿no? Estuvimos repasando el cierre de listas de la presentación de candidatos de cara a las elecciones del mes de octubre. Y para poder analizar justamente todo lo que estuvo aconteciendo en este cierre de presentación de listas, ya estamos en comunicación telefónica con nuestro profe Eduardo Dalmazo, a quien le damos la bienvenida. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, Bruno, buen día a la audiencia. Bueno, profe, no sé si habrá seguido el cierre de listas. Me parece que si hay algo poco atractivo de todo esto es justamente los cierres de listas, porque sabemos que son discusiones que se dan de manera interna y que no involucran mucho, ¿no? a la comunidad y no involucran para nada a la ciudadanía, ¿no? Pero en esto quería consultarle, profe, en este cierre de listas, uno mira los nombres que forman parte de estas alianzas y de estas listas que se van a presentar para el mes de octubre, y realmente uno se encuentra con que no hay una renovación, ¿no? No hay nombres que digan, bueno, hay una representación de la ciudadanía. Profe, ¿usted cómo ha visto este cierre de listas y qué opinión tiene con respecto a esta falta de liderazgos y de figuras que sean representativas del pueblo? Bueno, la falta de liderazgo está ligada a lo que dijiste, la falta de renovación, y te debo aclarar, la renovación no se logra de un día para otro, salvo cataclismo. Sí, en algunas provincias, caso Córdoba, acompañan a los viejos líderes o a los viejos dirigentes, para usar la palabra justa, gente joven. Y en algunas otras provincias también. Esto significa que hay dirigentes que entienden que tienen que renovar, más allá que sigan ellos las caras de los viejos dirigentes, los viejos gobernadores o lo que fuere. Pero no hay liderazgo porque no hay ideas nuevas. No hay liderazgo porque la lucha es por el poder, no hay liderazgo porque se pelean espacios, pero no se pelean ideas, no se confronta ideas. Para renovar hay que confrontar ideas. En algunas provincias está sucediendo eso, Bruno, está sucediendo, pero en algunas provincias. En las provincias más importantes, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con la mayor densidad de población, la lucha ha sido por los espacios. Ha habido algunos perdedores, creo que el dirigente Massa ha sido un perdedor, lo han vetado. Hay otros perdedores o que les es muy dificultoso manejar las listas, como en el caso de Santa Fe, a viejos dirigentes, pero la confrontación con el diario de Milei no aparece, salvo con las viejas ideas que nos han llevado al fracaso. Por lo tanto, contesto a tu inquietud. No aparecen todavía nuevos liderazgos porque no se han generado ideas enriquecedoras para confrontar con el discurso absolutista, anárquico y diría brutal de Milei. ¿Se entiende eso? Se entiende. Profe, ahora usted está mencionando que los cambios llevan tiempo, ¿no? Yo lo que veo de este frágil cierre de alianzas y de nombres que se han presentado es que seguramente después de lo que pueda llegar a suceder para el mes de octubre, evidentemente se va a notar una ruptura, porque fueron alianzas realmente pegadas con plasticola de poca calidad, ¿no? Y que evidentemente van a tener su desgaste hasta el mes de octubre, y me imagino que después de octubre esas alianzas se pueden llegar a desarmar y a disgregar. Ahora, profe, ¿qué pasa con este tiempo de nuevas conducciones? ¿Habrá un tiempo en esos 2 años hasta el 2027 de alguna figura que pueda llegar a sobresalir y que sea presidenciable para el 2027? Es posible, es posible. Lo primero que vamos a ver, me parece a mí, es el estallido de listas, o sea, la falta de homogeneidad, me refiero a las más importantes, ¿no? Ligado al kirchnerismo. En el caso de Libertad Avanza es una dictadura para imponer candidatos, en lo cual lo que vale es la marca de Milei, porque mucha gente que no se conoce y algunos con algunas dificultades históricas en la vida cívica. Pero en los otros casos va a haber una disgregación, va a haber una lucha por ocupar espacios
que los van a confrontar. Va a haber un desgaste entre acá y octubre, yo estimo eso. Va a haber un desgaste muy serio. Entonces eso va a permitir, de alguna manera, la posibilidad que aparezca grupos, gente, con otras ideas, con otro reconocimiento, porque acá lo que falta es la capacidad de comprender que hemos ido al fracaso. Acá se sigue evadiendo la discusión de por qué se fracasó, ¿no? Y en el caso del partido oficialista, va a aparecer una corriente dentro del PRO mucho más democrática y liberal, de derecha, por cierto, pero que no va a poder compartir la metodología del gobierno. Ya de hecho lo están expresando. Y eso va a ayudar a recomponer alguna fuerza del centro. ¿Qué fuerza tendrá o qué capacidad tendrá para congregar? No lo puedo prever, pero va a haber un realineamiento. Eso sí creo que se puede prever. Profe, mientras usted estaba haciendo el análisis y esta lectura, digo, qué lejos ha quedado, ¿no?, la clase política de la representación, ¿no?, de las personas y de la ciudadanía, porque, vuelvo a insistir, ¿no?, uno revisa las listas y ve que no hay nada nuevo, que no hay nada que se destaque, no hay nada que sorprenda, salvo alguna que otra figura dentro de la música o el espectáculo que se ha decidido a formar parte de algún tipo de listas, ¿no? Esto da como un... me atrevo a utilizar la misma palabra que utilizó en su momento el presidente, de meterle un clavo al cajón, ¿sí? El último clavo de un cajón. Pienso, este tipo de armado de listas, ¿no será un último clavo de un cajón de personas que no quieren saber más nada con la política? Lo voy a contestar de forma gráfica. Veamos la respuesta de las votaciones en octubre, parte en septiembre, en Buenos Aires, y te contesto, porque si el ausentismo responde a lo que viene sucediendo, lo que estás diciendo es exacto, o sea, es el repudio de la gente a todos esos personajes que no han sabido dialogar, que no han sabido comprender la necesidad de otros caminos, a esos personajes que nos han endeudado de una forma u otra, de lo cual es un costo terrible para el pueblo, para la sociedad, y eso se va a ver en la ausencia de votantes. Si la ausencia de votantes es similar a la que ya viene siendo, o mayor, bueno, lo que vos acabas de decir comparto totalmente. Profe, a mí de todo esto me preocupa un poco justamente la construcción de estos liderazgos que son necesarios para los tiempos que corren y para las exigencias que la ciudadanía va teniendo, ¿no?, a medida que van pasando los años. La pregunta está relacionada a esto, ¿no? Yo entiendo que lleva un tiempo, que son procesos que se construyen justamente estos liderazgos, pero la gran pregunta es, ¿la exigencia la tiene que dar la misma política internamente, que se den cuenta que es necesario un cambio en el liderazgo y en la manera de ver la política? ¿O es una exigencia que tiene que hacer la ciudadanía hacia justamente los políticos? Y acá parto la pregunta en dos, ¿no? Porque si es la ciudadanía la que tiene que exigir, ¿qué pasa ante toda esta falta de consenso o la falta de entusiasmo, ¿no?, para acercarse o para pedirle a una figura política que represente sus pedidos, ¿no? ¿Qué pasa acá en esto? ¿Es una cuestión que la política tiene que rever o es la ciudadanía la que tiene que exigir? En la política puede haber sorpresas. Milei fue una sorpresa en términos que era un personaje y una fracción que llega a la presidencia que nadie esperaba hasta un año anterior, prácticamente, de su elección. Lo cual quiere decir que la ciudadanía está buscando, o un sector de la ciudadanía está buscando, si no Milei no existiría. La existencia de Milei es un repudio a todo lo que venía siendo el establishment político. Y hablo de la derecha y del centro y de la izquierda. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que también está la posibilidad que aparezcan nuevos dirigentes, en la medida que esos dirigentes, no importa dónde vengan, logren un discurso diferente y sobre todo
logren dialogar con la sociedad en términos de comprensión de lo que nos ha pasado, de lo que nos está pasando y los costos de esa forma de actuar en la vida política. Pero eso significa persuasión. Claro. Líderes que persuadan más allá de un sector, sino que congreguen. Bueno, fíjate vos, en términos de repudio, Milei congregó al 56% de los votantes. Entonces, todo puede suceder en política, pero también la sociedad tiene que aprender a madurar, porque los dirigentes no salen de la nada, salen de nosotros. Y creo que ese proceso de maduración se expresa en la no ir a votar, en el decir, no, esto no es lo que quiero. Falta la otra parte. Cuando voy a apoyar a alguien, hablando en general, que no responda a esa forma de entender la realidad donde, te lo voy a sintetizar, el poder soy yo. Entonces, si el poder soy yo, no hay forma de crecer, no hay forma de expandirse la vida democrática. Pero esto también va a pasar por la vigencia que tengan jóvenes, pero no jóvenes al azar, sino jóvenes preparados, jóvenes con una cultura profunda, no libresca, sino de entendimiento de las causas del fracaso de nuestro país, porque es de larga data el fracaso de nuestro país. Entonces, la idea es, cuando Milei gana, es porque dice, esto no sirve para nada, o sea, hubo un aval. Sí, tiene razón este señor, esto que tenemos no sirve para nada. Claro. Ahora, como lo dijimos en tu programa, hay una lucha entre el valor de la estabilidad y los costos sociales de la política de Milei. Cuando esos costos sociales se van expandiendo como la mancha de aceite, empieza a debilitarse su poder político. Y eso ya se empieza a intuir, y esa es la desesperación del gobierno, que está pagando tasas monstruosas, haciendo una política financiera para mantener el dólar. Los otros movimientos o partidos están los que no logran salir de la rosca, peleándose claro, con los cargos, sí, y algunos que están tratando de modificar la visión, que están tratando, no digo que lo logren. Y eso no es un proceso fácil, Bruno, es un proceso lento, venimos de muy abajo, pero también es cierto que de esa lucha o de ese proceso pueden surgir nuevos nombres. Tenemos que tener esa esperanza, pero hablando de nombres, hablando de líderes que sepan comprender y dialogar en otros términos. Para eso sirve Milei. La sociedad ya sabe que Milei no sabe dialogar, no sabe negociar, que se cierra en una determinada política, que está definido por Estados Unidos e Israel sin matices, que no tiene una comprensión de las necesidades del pueblo, de la sociedad, solamente le está dando hasta ahora la estabilidad que para nosotros los argentinos históricamente es muy importante, porque nunca la tenemos, casi nunca la hemos tenido, pero que en definitiva termina contribuyendo al beneficio de unos pocos. Entonces, a tu pregunta, es fundamental que emerjan nuevos líderes, pero esto va a surgir de las frustraciones de la propia sociedad. Si las frustraciones se hacen evidentes en el cuarto oscuro. Si la ausencia es importante, yo creo que va a lograr, hacer rever muchísimas actitudes políticas, o recrear actitudes políticas. Ahora, ¿qué pasa con los votantes que terminan siendo, entre comillas, los perdedores, ¿no? Eligen un candidato, pero el que termina ganando por quizás, como pasó con Milei, con un amplio margen, es del otro lado. Hay como una cierta, hay un cierto enojo de ese sector con el otro sector que eligió, ¿no? ¿Qué sucedería en este caso cuando este cambio que intenta buscar la sociedad genera otro malestar en este grupo que termina agarrándosela, ¿no? Yo hoy últimamente veo mucho más votantes que han sido anti-Milei durante mucho tiempo, hoy se lo agarran cada vez con más fuerza a aquel votante que votó a Milei porque confió, porque creyó, porque tenía algún tipo de esperanza, por el motivo que sea, se empieza a encontrar con que, bueno, no cumplió con lo que pretendía o con lo que intentaba lograr con ese cambio. Primero hay una decepción, pero también hay un ataque que recibe por parte de aquel votante que le dijo, te advertí, te dije que no lo votes, etcétera, etcétera. De acá en un futuro, ¿eso se puede ir incrementando, digamos, el enojo de un votante contra otro votante por haber elegido como eligió? Y desde el punto de vista de la desesperación, sí, pero desde el punto de vista de la realidad,
pasa? Que los que le votaron se retiran si no están de acuerdo, y los que no le votaron reafirman digamos, su acierto en términos entre comillas. Pero eso no da referencia. A muchos de los que no le votaron, digamos, tampoco tenían referentes válidos. Claro. ¿No? Tenían en todo caso miedo a Milei, así como que le votaron a Milei, quisieron, y yo lo dije en su programa, romper todo. En realidad el 80%, estimo yo, de los que le votaron a Milei fue un voto de repudio a esto que vos señalabas, a los dirigentes políticos que nos han ido precipitando a esta crisis insoluble, ¿no? Con muchas dificultades. Entonces, si vos aceptás, si la audiencia acepta que en realidad un gran porcentaje de los votantes de Milei fueron para romper todo, el mensaje es: queremos otra cosa. Claro. Eso es, queremos otra cosa. A estos no los vamos a votar. Que cuando digo esto quiero decir las figuritas repetidas, que no son capaces de innovar, de aceptar sus errores y creen ser dueños de la verdad. Profe, yo lo voy a correr un poco de la actualidad. Si bien nosotros habíamos planteado poder conversar con respecto a estas listas, no quiero dejar de lado lo que está pasando en Bolivia o lo que sucedió en Bolivia con este giro, ¿no? Casi todos los medios han titulado de la misma manera, ¿no? Que hubo un giro desde un socialismo que gobernó el país de Bolivia durante bastante tiempo y hoy da un giro hacia la derecha. Algo que pareciera ser un péndulo en nuestra Latinoamérica constante, ¿no? Gobiernos socialistas o más ligados hacia la izquierda y luego de esa transición un tiempo también de gobiernos de derecha. ¿Qué pasa con Bolivia, que fue un país que durante mucho tiempo fue casi, diría, punta de lanza de un crecimiento económico, de números que realmente eran de crecimiento año tras año, y de repente eso parece que se revierte con un gobierno que aparentemente tiene otras ideas distintas a las que planteó en su momento el MAS con Evo Morales? ¿Qué sucede con las sociedades que hacen esos cambios tan abruptos de una punta hacia la otra punta? Bueno, este es un tema de la conciencia y la cultura, de la baja cultura democrática. Cuando empieza Morales, el gobierno de Morales fue un ejemplo de lo que habría que hacer, porque negoció con los factores de poder, negoció brillantemente o inteligentemente con los sectores petroleros, mineros, para aportarle ventaja a la sociedad. Pero después empieza el proceso donde lo que importa es la mantención del poder y el control del poder. Y la experiencia dice que cuando eso ocurre, los gobiernos pierden todo sentido crítico. Entonces van agotando un modelo que debe regenerarse. Y cuando lo agotan, no tienen más recursos. Y cuando tienen más recursos, entran en una situación de pérdida total del apoyo de la sociedad, porque la sociedad fue embarcada en un proyecto que es traicionado por los propios dirigentes. En el caso de Evo Morales, parece ser que la posición de él es soy yo o la nada, o piensa que si gana la derecha lo van a ir a buscar, lo cual habla de una aberración desde el punto de vista democrático, porque es un líder que ha centrado la posición o la posibilidad de Bolivia en su persona, y su persona, que empezó bien, con incluso un elenco brillante de asesores, la termina pervirtiendo por el poder mismo, por la corrupción del poder. Entendido por corrupción no solamente los robos, sino el control del poder. El poder soy yo ejerzo la arbitrariedad, y ahí se pierden las ideas, se pierde el sentido de la realidad, se va despegando y se van tomando acciones o decisiones que terminan empobreciendo la sociedad, porque además se les miente. Entonces la sociedad reacciona, porque una cosa importante que quiero rescatar, Bruno, y lo hemos hablado con vos, es la importancia de los referentes. Cuando una sociedad carece de referentes creíbles, que son líderes de opinión, puedan tener un ascendiente, bueno, al perder esos referentes, pasa esto que vos señalás, paso de la izquierda a la derecha, porque no tengo cómo pensar, cómo evaluar. El ciudadano común no es un estudioso de la realidad sociopolítica, socioeconómica, vive su vida a su bolsillo, su situación, la familia. Entonces razona en términos
de reacción, sobre todo cuando la ideología se transforma en un personalismo que termina pudriendo todo, digámoslo gráficamente, Claro. termina pudriendo todo. Una situación que pareciera ser, profe, y esto se lo pregunto a usted, ¿esto se da solamente por acá, por estas latitudes, o podemos hablar que esto también se replica en Europa, que se replica en Asia, en África? Bueno, el tema creo que es así. Mientras un modelo funciona, da cierta estabilidad a los discursos y a las características de la dirigencia. Cuando un modelo deja de funcionar, pone en crisis los discursos, los dirigentes, y las salidas se ponen muchas veces en manos de aquellos que prometen exactamente lo contrario de lo que la sociedad está viviendo. Algo así como un Mesías, o Mesías en todo. Y son procesos de disruptivos que tienen que ver con las crisis de los modelos socioeconómicos que dejan inerme a la población, o sin esperanza, o pérdida de bienestar, como el caso europeo, que hay una pérdida muy objetiva de pérdida de bienestar. Claro, comparado con la Argentina está en otra categoría, pero en términos de eso, están perdiendo bienestar y sobre todo perspectiva de futuro, rompe con la tradición, crea la incertidumbre, aumenta el riesgo, y ahí salidas pueden ser de cualquier tipo. Es ahí donde aparece, qué sé yo, los Trump, los Orbán y demás. Muy bien, bueno, profe, una situación que, bueno, seguramente como lo venimos ya repitiendo en columna tras columna, ¿no? Seguramente en octubre veremos cuáles son los resultados de esto que venimos intentando analizar, veremos cuál será la respuesta de la ciudadanía. Evidentemente todavía la política no está dando las respuestas que está necesitando bueno, no el pueblo. logramos generar una clase dirigente, y hablo de América Latina. El caso de Morales es un caso, digamos, desgraciado, pero bien ejemplificativo. Totalmente. Un hombre que está acusado por cosas más allá de la política, que se nutre de sus propios seguidores, que desconoce la vida democrática. Bueno, no es el único, pero es el caso que ahora aparece como extremo. Como referencia. Profe, Como el referencia. agradecimiento, como siempre, por estos minutos de reflexión, y seguramente nos estaremos encontrando el próximo lunes. Un gusto, Bruno. Saludos a la audiencia. Buena jornada. Hasta pronto. Gracias. Estuvimos conversando con nuestro profe Eduardo Dalmazo en este repaso de análisis sociopolítico. Bueno, intentando encontrarle la vuelta, ¿no? El agujero al mate, ¿no? Por lo que se fue dando durante este fin de semana. Espero que los resultados no nos dejan conformes para nada, ¿no? Digo, los nombres que uno va viendo, las alianzas, todo lo que va sucediendo en el medio nos va mostrando que el liderazgo de la República Argentina todavía no encuentra una claridad, no encuentra un nombre o una figura que realmente represente.